Buenos días de nuevo. Seguimos con la segunda parte de Sescarcha, donde veremos los diferentes tipos que hay en el mercado y los que aplicamos aquí, en Intercom. Mi nombre es José Aceituno Repullo y formo parte del área de formación en el Departamento de Ingeniería, en Intercom. Dividiremos este vídeo en tres bloques principales. El primero, el proceso de desescarche. Segundo, los diferentes tipos de desescarche que hay. Para finalmente comentar una tabla de resumen con las diferentes aplicaciones, ventajas y desventajas que tenemos en cada uno de los desescarches. Para determinar la energía térmica necesaria para derretir la escarcha acumulada en el evaporador, primero debemos conocer el volumen de escarcha generado. Como vimos en el bloque anterior, en el primer vídeo, la cantidad de agua desumectada depende de la diferencia de humedades absolutas de aire de entrada y salida, así como del caudal de aire tratado. Primero, calculamos el calor sensible, que es la energía requerida para llevar la escarcha a 0 grados desde su temperatura actual, donde QS es el calor sensible de la escarcha, M son los kilos de escarcha generados, Cp es el calor específico a presión constante y ΔT la diferencia de temperatura entre la actual y 0 grados. Luego calculamos el calor latente de fusión, que es la energía necesaria para cambiar la escarcha de sólido a líquido, donde Qn es el calor latente de la escarcha, M son los kilos de escarcha y L es el calor latente de fusión. Luego, la energía total necesaria para el desescarche será la suma del calor sensible y el calor latente. Finalmente, la potencia de desescarche depende del tiempo disponible para derretir la escarcha, donde PD será la potencia de desescarche y T el tiempo en segundos. El proceso de desescarche común es el siguiente. El inicio del desescarche. Primero, cerramos la solenoide de líquido refrigerante para impedir que siga llegando esta al evaporador. Después, realizamos un vaciado, donde el compresor sigue succionando el refrigerante de la batería del evaporador hasta que para por baja presión, o pump down, almacenándolo en el depósito de líquido. Parada de compresor y ventilador. Además de tener el compresor y los ventiladores también se apagan para evitar que el aire caliente fluya hacia la cámara durante el mismo desescarche. Después realizamos el aporte de calor. Independientemente del método que utilizamos de desescarche, el principio fundamental es aportar calor al hielo acumulado para poder fundirlo. Este calor puede provenir de diferentes fuentes, como veremos a continuación, tales como aire, agua, resistencia eléctrica, gas caliente proveniente del compresor o glicol. Fin de desescarche. Puede finalizar de dos formas, por temperatura o por tiempo. Por temperatura, la sonda de desescarche detecta una temperatura superior a 0 grados y se detiene el desescarche cuando se alcance dicha temperatura. Por tiempo, se fija un tiempo específico en los parámetros del sistema, deteniendo el desescarche al finalizar este periodo. Otros parámetros a considerar como tiempo de retardo serán tiempo de goteo, que permite que el agua gotee y el evaporador se enfríe, reduciendo el choque térmico. Retraso de ventiladores o tiempo de secado. La solenoide se abre y permite que el refrigerante circule por el sistema sin que el ventilador opere, facilitando un enfriamiento gradual. Tiempo de inyección, que permite escurrir el agua del evaporador y evaporar el líquido acumulado en el mismo. O el tiempo de drenaje, donde se elimina el líquido caliente acumulado. A continuación vemos un caso real de desescarche por gas caliente en el equipo BCV LD 1028, que utiliza la regulación EQW60LH. En este equipo el desescarche se finaliza a una temperatura de 20 grados. Cuando se activa el relé de desescarche, el ventilador se apaga y el desescarche se detiene cuando la sonda alcanza temperatura de consigna. En ese momento el compresor se para y pasado un tiempo se cierra la solenoide.
Entonces, el sistema vuelve a funcionar en modo frío. Existe además un retraso del arranque del ventilador, que durante este periodo el evaporador se enfría por convección natural con el aire de la cámara, evitando el choque térmico. Además, la sonda de la temperatura es crucial para asegurar un desescarche efectivo. Esta sonda debe colocarse en el último lugar donde se funda el hielo, en el punto más desfavorable del evaporador. Esto garantiza que al alcanzar una temperatura superior a 2 grados, podemos afirmar que todo el hielo se ha derretido. En los sistemas de refrigeración, algunos procesos de desescarche aportan más calor que otros para derretir la misma cantidad de hielo. El desescarche más efectivo será aquel que, generando el calor necesario, requiera de un menor consumo en un tiempo determinado. Hablaremos de desescarche por aire, desescarche por resistencia eléctrica, desescarche por gas caliente, por glicol caliente o por inversión de ciclo. Es fundamental considerar el impacto del desescarche en los productos almacenados, tales como helados y alimentos congelados, donde si su temperatura supera los 17 grados, los menos 17 grados durante una hora, puede comprometer la seguridad alimentaria. La carne roja, que al superar los 2 grados comienza a oscurecerse debido a la oxidación, o las frutas y verduras, que siendo más resistentes pueden tolerar periodos más largos por encima de los 5 grados, sin un daño significativo. O además también otros factores, como pueden ser tamaño físico del equipo, que es importante para determinar si puede acomodar las tuberías necesarias para el desescarche por gas caliente o por glicol caliente. La simplicidad del sistema, la cual permitirá poder gestionar o no una instalación correctamente con el mantenimiento adecuado según su complejidad, y también finalmente los costes económicos. El precio del sistema de desescarche también es un factor crucial que debemos considerar. Un sistema eficiente debe ser y tener una relación adecuada entre su coste y su efectividad. El desescarche por aire es un método en el que se utiliza el propio aire de la cámara para descongelar el hielo acumulado en los evaporadores. Este método es especialmente recomendado para cámaras con temperaturas interiores superiores a 4 grados. Para temperaturas más bajas, el desescarche por aire sería ineficaz. Vamos a ver cómo funciona este proceso. Primeramente, comenzamos con el cierre de la válvula solenoide de líquido. Se cierra la válvula solenoide para tener flujo de refrigerante hacia el evaporador y poder vaciarlo. Después, continuamos con el funcionamiento de los ventiladores, donde estos permanecen en funcionamiento, recirculando el aire de la cámara. Si hubiera productos no embalados, es necesario regular los ventiladores para evitar que las gotas proyectadas dañen los productos. Finalmente, acabamos el desescarche, que finalizará por tiempo o por temperatura, dependiendo de la configuración del sistema. Este método es esencial en sistemas que requieren un control especial de la humedad, como en cámaras hortofrutícolas o bodegas, aunque también es comúnmente usado en equipos para salas de trabajo. Podemos ver equipos de evaporadores de alta temperatura, como de doble flujo, bajo perfil o cúbico. Además de equipos especializados para bodegas, para vino embotellado y vino en barrica, o incluso equipos industriales de alta temperatura, como el Superblock de Redor 90. En el método de desescarche por resistencia eléctrica, se utilizan resistencias imbricadas dentro del evaporador para calentar la superficie y derretir el hielo acumulado. Este método es ampliamente utilizado en sistemas comerciales e industriales que requieren un control preciso de desescarche. El proceso es muy similar a un estándar, donde se corta la solenoide de líquido, se vacía el evaporador, se paran ventiladores y compresores para después seguidamente activar la resistencia eléctrica imbricada, dimensionada adecuadamente para aportar el calor requerido para fundir la escarcha en el tiempo deseado. Se aplican entonces los tiempos de retraso oportunos y se da fin al desescarche. Las ventajas del desescarche por resistencia eléctrica son contar con un control preciso,
ya que este método permite un control exacto del proceso de desescarche, asegurando que se derrita la cantidad de hielo adecuada. La automatización. La activación de la resistencia eléctrica puede programarse para realizar desescarche automático en momentos específicos, facilitando la operación del sistema. Un impacto mínimo en el área refrigerada. Aunque se genere calor, el aumento de temperatura en el área refrigerada es controlado y no afecta significativamente a los productos almacenados. Por otro lado, las desventajas de este desescarche podrían ser un alto consumo energético, ya que este método tiende a consumir más energía eléctrica, ya que requiere de activación de resistencia para generar ese calor por efecto Joule, con un COP de 1. El aumento de temperatura de cámara. La activación de la resistencia puede elevar la temperatura de la cámara por encima de los valores habituales, lo que puede disminuir la cantidad de la conservación de los productos. Y un mantenimiento regular. Es necesario realizar mantenimiento regular para asegurar que las resistencias funcionen correctamente y evitar fallos operativos. El uso de resistencia eléctrica está ampliamente extendido por el mercado, siendo una solución simple de implementar y de controlar. Con ello podemos verlo en equipos de evaporadores de media y baja temperatura, doble flujo, bajo perfil, cúbicos o incluso en túneles de congelación, además de en equipos partidos en intercom, tales como la Sigilus o la Intersplit. El desescarche por gas caliente es un método eficaz para eliminar la escarcha en los evaporadores del sistema de refrigeración. Este método conecta directamente la descarga del compresor con el evaporador, después del sistema de expansión, aprovechando el calor producido durante la compresión del refrigerante. En este sistema, el calor del compresor generado tras la compresión se recupera y se utiliza para derretir la escarcha en el evaporador, como vemos en el diagrama de Molière. Este proceso es especialmente efectivo en centrales frigoríficas que requieren un desescarche frecuente y eficiente. El desescarche por gas caliente es un sistema técnicamente simple, donde la ubicación del foco de calor ahora se encuentra en el mismo punto que la generación de frío, con lo que el desescarche es más eficaz a la vez que consume menos energía. Para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente del desescarche por gas caliente, es esencial tomar ciertas precauciones, como evitar retorno de líquido al compresor, ya que es crucial asegurarse de que solo gas caliente y no líquido regresa al compresor, ya que el líquido puede causar daños graves al mismo. Prevenir la mezcla de gases o líquidos calientes con líquidos fríos. Esto ayuda a reducir fenómenos de implosión y colapso de vapor que pueden dañar al sistema. Evitar golpes de presión, ya que al abrir las líneas de vapor se debe tener cuidado para evitar dichos golpes. Prevenir la expansión de líquido en la línea de aspiración. Es importante evitar que el líquido se expanda en la propia línea de aspiración, lo que podría causar problemas operativos significantes. En consecuencia, podemos adoptar medidas de seguridad y optimización, tales como el uso de un separador de aspiración de líquido. Para evitar golpes de líquido, puede instalarse un separador de aspiración de líquido antes del compresor, una válvula de regulación de presión de aspiración, la cual controla la inyección de gas caliente para asegurar que la presión de aspiración no sobrepase el valor ajustado, evitando sobrecargas térmicas en el compresor, o una válvula limitadora de presión de aspiración, la cual protege al compresor de sobrecargas térmicas. En caso de alcanzar gas, no hay problema, pero si alcanza líquido, podría dañar esta válvula. Para un desescarche efectivo por gas caliente, es crucial establecer las condiciones de funcionamiento adecuadas. Necesitamos que la temperatura del evaporador sea superior a 0 grados para derretir el hielo, con lo que para garantizar este proceso consideramos una temperatura alrededor de 7 grados en el evaporador, como vemos en la isoterma del diagrama de Molière de la izquierda. Además, debemos situar dentro del envelope del compresor y una temperatura de al menos a la derecha de la isoterma de 0 grados, permitiendo que el hielo se derrita efectivamente. También debemos de no superar los 1,2 bares relativos para evitar un aumento excesivo de temperatura en la descarga del compresor y prevenir paradas por alta presión. Esta zona limitada por estas líneas la denominamos la zona de color amarillo. Por otro lado, la ubicación de la descarga varía en función de las pérdidas de presión de las tuberías y accesorios del circuito de desescarche a gas caliente, además del punto previo de aspiración, en la zona amarilla.
Es esencial que esta zona también se mantenga dentro del envelope del compresor y esté a una temperatura suficiente para derretir el hielo. Dicha zona la hemos representado en color rojo. Con ello, desde un punto en la zona de aspiración, el compresor realiza la compresión del gas hasta un punto en la zona de descarga. Este proceso se ilustra en la siguiente figura de la izquierda, donde el gas es aspirado y comprimido por el compresor, aumentando su presión y temperatura hasta la zona de descarga, donde el gas comprimido alcanza un punto en esta zona, liberando el calor necesario para el desescarche. Además, existen diferentes rutas desde el punto de descarga hasta la aspiración, como vemos en la figura de la derecha. Un primer camino donde pasamos por una isobara de presión y luego por una expansión isoentálpica, donde el gas caliente sigue una línea de presión constante para luego expandirse isoentálpicamente reduciendo su temperatura y presión hasta alcanzar la temperatura de evaporación. O un segundo camino donde primero expansionamos y luego realizamos un enfriamiento isobárico. El gas se expande inicialmente reduciendo su presión para después a continuación enfriar el gas a presión constante hasta alcanzar la temperatura de evaporación. Aquí el desescarche real se representa con una línea de color verde que indica cómo el proceso maneja la pérdida de presión tanto en la línea de descarga como en la de aspiración. Esta línea ilustra el trayecto real que sigue el gas, desde el punto de descarga hasta su reintroducción en el sistema de refrigeración. Además, durante el desescarche es común experimentar una pérdida de presión en las tuberías. Esto se debe a varios factores, como la resistencia del flujo del gas a través de la tubería, accesorios o del propio evaporador. Esta efectividad y esta debido a la pérdida de presión puede afectar la eficacia en el que el gas caliente derrita la escarcha. Además, una mayor pérdida de presión podría requerir ajustes en el sistema para mantener la efectividad del mismo. Puede ser necesario ajustar la configuración del compresor o incluso modificar la tubería para optimizar el flujo y minimizar las pérdidas de presión. Un aspecto crítico en el manejo del desescarche por gas caliente es evitar golpes de líquido. Este riesgo surge cuando el refrigerante no logra evaporarse completamente antes de regresar al compresor. Durante el desescarche, si el refrigerante no se evapora completamente, retorna en estado de líquido, dentro de un punto de la campana de Molière. Esta situación es indeseable, ya que el compresor está diseñado para comprimir gas y no líquido. Como consecuencia, a la entrada de líquido el compresor puede causar daños mecánicos graves en el sellado o incluso puede llegar a griparse. Exploramos ahora el sistema de desescarche por gas caliente a tres tubos, una alternativa eficiente y simplificada que optimiza la operación y reduce el estrés térmico en los evaporadores. Mediante una válvula presostática, la presión del gas caliente proveniente de la central de los compresores se reduce 1 o 2 bares por encima de la presión de evaporación. Esta expansión reduce la temperatura del gas caliente unos 10 o 15 Kelvin, como vemos en el diagrama de la derecha, alcanzando temperatura aproximadamente de 60 o 50 grados, dependiendo de la presión de trabajo de los compresores. El gas a baja presión y moderada temperatura se introduce en el evaporador por la entrada en el distribuidor, donde cede su calor latente y se enfría hasta una temperatura algo superior a los 0 grados. Después, el gas retorna a los compresores a través de la línea de aspiración, sin riesgo de condensación de líquido. Las principales ventajas de este método son su simplicidad, ya que es relativamente simple y no requiere de componentes adicionales para el desescarche, un menor costo inicial, ya que no requiere de una válvula de inversión adicional u otros componentes específicos para el desescarche, un menor coste en comparación con otros sistemas como el eléctrico. Tiene una regulación que es sencilla, ya que controla solamente la solenoide de desescarche. Además, el gas caliente es introducido a baja presión
y hay una menor temperatura en el sistema a 4 tubos, que veremos a continuación, por lo que no se produce estrés mecánico o térmico en el evaporador. Además, a diferencia del sistema a 4 tubos, podemos ver como desventaja principal que no recupera calor de la central, lo que significa que todo el calor para el desescarche proviene del propio consumo eléctrico del compresor, al recomprimir dicho gas. Consecuencia, el coeficiente de rendimiento COP de la generación de calor de desescarche es cercano a la unidad, lo que indica que la eficiencia energética es relativamente baja en comparación con sistemas que puedan recuperar calor. El desescarche con gas caliente a 4 tubos representa una avanzada técnica que utiliza la inversión de ciclos en los evaporadores para optimizar la eliminación de escarches, empleando el calor de condensación de los mismos. Vamos a ver en detalle cómo funciona y sus implicaciones. Primeramente, el gas de la línea de descarga se introduce en la línea roja de evaporadores desescarchados. Mediante un conjunto de válvulas de aspiración, tanto en la aspiración como en la línea de descarche, se invierte el ciclo del evaporador. Esto puede implicar un cambio brusco en la presión de trabajo, que se maneja con válvulas de pequeño calibre para el equilibrado de presión, instaladas en paralelo con válvulas pilotadas de apertura lenta para mitigar ondas de choque y golpes de líquido. Además, se utiliza una válvula pilotada de presión diferencial en paralelo en la línea de descarga para crear una presión diferencial de entre 1 y 2 bares, aumentando así artificialmente la presión de descarga de los compresores. De nuevo, una vez que ha pasado por el evaporador y ha condensado parcialmente, a continuación circula a la línea de líquido, como podemos ver en el diagrama de Moebius como un punto naranja, retornando así al condensador. Las principales ventajas de este sistema es que cuenta con una mayor eficiencia energética, ya que al mantener el compresor en funcionamiento se evita el consumo adicional de energía asociado con el arranque del sistema. También cuenta con un menor impacto en la temperatura, ya que al mantener la operación continua se minimiza el aumento temporal en la temperatura del espacio refrigerado. Además, recupera el calor de condensación de los compresores para el desescarche de los evaporadores, aunque sin embargo esta operación de recuperación no es completamente gratuita, debido a la penalización en el consumo de los compresores. El COP de la recuperación de calor de desescarche es superior a 3. Por otro lado, como desventaja, podemos comentar la complejidad que requiere los componentes adicionales, como una válvula de inversión para desviar el gas caliente al evaporador durante el desescarche. Un costo inicial más alto, ya que la instalación y los componentes adicionales pueden aumentar el costo inicial del sistema en comparación con el método de 3 tubos. Además, si se omite esta sincronización y se permite el desescarche independiente de al menos del 10% de los evaporadores, el COP puede llegar a ser inferior a 1. Es decir, la penalización en potencia consumida por los compresores puede ser mayor que el calor recuperado por el desescarche, con lo que es muy importante la sincronización y frecuencia de los mismos. Finalmente, también para evitar el estrés térmico y mecánico de los evaporadores, así como para reducir los efectos transitorios del cambio de ciclo, no es recomendable efectuar ciclos de desescarche muy frecuentes. Así como la demanda de desescarche de un evaporador sabe forzar la demanda de refrigeración de otros evaporadores simultáneamente y permitir la apertura de la válvula solenoide para el suministro de gas caliente, con lo cual requiere que por cada evaporador en desescarche haya al menos otros 2 en demanda de refrigeración. Algunos equipos que utilizan desescarche caliente en Intercom son los equipos compactos comerciales como la Interblock de puerta, la Intertop o la Interblock, así como equipos industriales de media y baja temperatura como la Superblock de R290. Para examinar la viabilidad de cambiar de un desescarche eléctrico a un desescarche por gas caliente en una central de media temperatura de 143 kW y de R134, debemos analizar varios factores clave. Estos incluyen la capacidad de transferencia de calor del gas caliente, la diferencia de entalpía en el sistema y la capacidad de los evaporadores de manejar el cambio. Aquí detallamos el proceso de cálculo y evaluación para una conversión de desescarche eléctrico de 18,75 kW por cada evaporador. Para calcular si es viable cambiar un desescarche por gas caliente,
como vimos en la primera slide, es necesario determinar el caudal másico del gas necesario para alcanzar una potencia calórica similar a la potencia eléctrica utilizada actualmente para el desescarche. Con esta ecuación, con lo que en nuestro caso de estudio sobre la viabilidad del desescarche por gas caliente hemos calculado que un solo evaporador requiere de 925 kg/h de gas caliente para el proceso de desescarche. Ahora analizamos la producción total de caudal máximo de la central y evaluemos la capacidad del sistema para manejar múltiples ciclos de desescarche simultáneamente. Según el SELECT 8, para este compresor, la central produce 3.564 kg/h bajo una carga total de 143 kW, con lo que en un escenario de 2 evaporadores de desescarche necesitaríamos 1.850 kg/h de refrigerante, dejando 1.714 kg/h disponibles en la central, lo cual equivale a una potencia de 67,7 kW, que permitiría operar al tercer evaporador a plena carga. ¿Se puede hacer entonces el cambio de desescarche eléctrico a gas caliente? Pues depende. El desescarche por gas caliente es viable en sistemas donde los evaporadores son pequeños o la demanda de calor para desescarche es baja, como el sistema que hemos ejemplificado. Además, es crucial gestionar el número de evaporadores en desescarche simultáneamente para no sobrepasar la capacidad del sistema. En el ejemplo, con un R134 se podría realizar la conversión, aunque se recomienda estudiar cada caso. Para sistemas de CO2, un escenario viable serían sistemas que atienden a un solo evaporador por equipo, sistema 1 a 1, permitiendo que todo el caudal máximo de la central se dedique al desescarche. Para el caso de más evaporadores, se recomienda estudiar cada caso. A continuación, vemos el desescarche mediante inversión de ciclo, una técnica eficiente que aprovecha la funcionalidad reversible de los sistemas de refrigeración. Este método transforma el evaporador en condensador y viceversa, y simula las bombas de calor reversibles para realizar el desescarche de manera rápida y energéticamente eficiente. Primero, durante el desescarche, el ventilador de la cámara se detiene y la válvula de 4 vías cambia el sentido de la circulación del refrigerante, dirigiéndolo hacia el evaporador. Entonces, el evaporador, actuando ahora como condensador, recibe el gas caliente que condensa en su propia superficie, transfiriendo el calor al hielo acumulado y fundiéndolo eficazmente. El refrigerante, ahora como líquido, continúa su recorrido a través del sistema, pasando nuevamente por el filtro y la válvula termostática hacia el condensador, que ahora funciona como evaporador, completando el ciclo. En el diagrama de Molière podemos observar cómo toda la potencia de condensación corresponde a la potencia de desescarche, que incluye tanto el calor sensible como el calor latente de condensación, aumentando dicha potencia. Las principales ventajas del desescarche por inversión de ciclo son su eficiencia energética, ya que al utilizar el calor del proceso de compresión y evaporación, este método es más eficaz y consume menos energía en comparación con el desescarche eléctrico, su rapidez de ejecución, ya que dicho desescarche se realiza de manera muy rápida gracias a la disposición de toda la potencia de condensación, además de la localización del foco de calor generado durante el proceso de desescarche está ahora situado en el mismo punto que la generación de frío, lo que aumenta la eficacia del proceso. Como desventaja podemos mencionar la complejidad del sistema, ya que emplea desescarche por inversión de ciclo, son más complejos en términos de diseño e instalación, lo cual requiere de componentes adicionales como la válvula de 4 vías y controles automatizados, que puede incrementar el costo inicial de mantenimiento, así como riesgo de golpe de líquido, ya que existe riesgo de que el líquido refrigerante vuelva al compresor durante el cambio de ciclo de la válvula de 4 vías, lo que puede causar daño grave al compresor si no se maneja adecuadamente, o un desgaste por cambio de ciclo frecuente, ya que la frecuencia de los cambios de ciclo puede acelerar el desgaste de componentes y reducir la vida útil del sistema, especialmente las válvulas y el compresor. Finalmente vemos el desescarche por glicol caliente. Este método implica el uso de una solución de glicol caliente que se bombea a través de serpentina o tubería ubicada dentro del propio evaporador para derretir el hielo acumulado. En el inicio del desescarche se abre la solenoide de glicol y se activa la bomba del grupo hidráulico.
Este glicol caliente se dirige al evaporador, que cuenta con un circuito independiente y una vez finalizada por temperatura o tiempo, corta y recoge el glicol en el depósito de inercia. Como ventaja, el descarche por glicol caliente es eficiente y no interrumpe la operación del sistema, ya que la refrigeración puede continuar mientras se lleva a cabo el proceso. Además, el glicol caliente no afecta la temperatura en el área refrigerada de la misma manera que el aire caliente, lo que puede ser beneficioso en ciertas aplicaciones sensibles a temperatura. También evita el estrés térmico, así como evaporaciones en la aspiración del compresor negativa en el descarche por gas caliente. Como desventaja, requiere de un sistema adicional de bombeo y circulación de glicol, lo que puede aumentar la complejidad y el costo del sistema. Además, se necesita un control preciso para garantizar que la temperatura del glicol se mantenga dentro de los rangos adecuados para evitar daños en el evaporador. Finalmente, en la última diapositiva podemos ver una tabla de resumen con los diferentes tipos de descarche, su aplicación y las ventajas y desventajas que hemos ido mencionando a lo largo de toda la presentación. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en próximos vídeos.